Muy buenos días. Aquí estamos con la segunda parte de la unidad 5 de estructuras de datos eh, estáticas. Aquí en esta parte vamos a hablar de lo que son las matrices. Vamos a continuación. Matrices en la programación orientada a objetos. ¿Qué son las matrices? Es un arreglo de dos dimensiones también denominada matriz. Se define como una tabla de tablas o vectores. Es decir, es aquella en la cual uno de sus elementos es una vez una tabla unidimensional. Vamos a ver un pequeño ejemplo con esta imagen de acá. Como pueden ver, hablamos de una matriz unidimensional cuando solamente abarcamos vectores unilaterales, es decir, horizontales. 1, 2, 3, 4. ¿Invocamos? Y se le llama matrices cuando ya utilizamos tanto columnas o utilizamos dos elementos que son las columnas y las filas. ¿Estamos claros? Entonces, en esta imagen podemos ver que esta matriz es de 3 por 4. Bueno, y para hacer una declaración lo colocamos de esta manera. 3 por 4, y dentro de esta matriz se va a guardar, en este caso, dos elementos. Entonces, hay que especificar en las posiciones, o en este caso, el índice, que en el índice se la tenemos que colocar referenciando a qué columna y a qué fila pertenece. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tenemos que especificar qué es lo que es una matriz. Y una matriz se le llama matriz, una tabla dentro de otra tabla, porque es una tabla que está dentro, al final, dentro de una estructura más amplia que es otra tabla. Entonces, vamos a ver cómo es su funcionamiento a continuación. Otra imagen referenciando a lo que es una matriz, como le estoy diciendo acá, es una referencia de una tabla compuesta entre columnas y filas. Y cada una de esas columnas y esas filas va a contener los elementos. Por lo menos aquí tenemos el elemento 12, que está ubicada en la columna 3, en la fila 2. Es decir, en el arreglo, en la posición 2, 3 del elemento 12. Ajá, ¿cómo se hace un recorrido dentro de una matriz? Recorrer una tabla de dos dimensiones significa acceder a todos y a cada uno de sus elementos, es decir, entre columnas y filas. Este proceso de recorrer a la matriz se llevará a cabo mediante la estructura repetitiva anidada. ¿Adivinen cuál es la estructura repetitiva anidada? Exactamente, un for. El recorrido de los elementos de la matriz se puede realizar por la fila o en sí la columna. Es decir, si vamos a hacer un recorrido por fila, va a ser de manera vertical, como lo estamos viendo aquí en la imagen. ¿Estamos claros? Y si va a ser por columnas, va a ser así. ¿Estamos claros? Después que se terminen los elementos de la fila, la primera columna, se salta a la otra columna. Y así sucesivamente hasta que se termine toda la cuestión. Generalmente, uno trabaja básico es de manera por fila. Se trabaja primera fila, segunda fila, tercera, hasta culminar con la última fila. Pero eso se va a trabajar dependiendo de lo que queremos obtener dentro del programa. Un ejemplo, supongamos que tenemos una matriz que contiene los 12 meses del año, las 4 temperaturas máximas de cada mes. Es decir, que es una matriz de 12 por 4. Y se desea imprimir esos datos. Aquí tenemos más o menos esos elementos. Miren bien, son 12 meses en las cuales 12 meses tenemos que calcular cuál es la temperatura máxima en cada uno de esos meses. ¿Estamos claros? Entonces, si lo ven acá, aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, todo lo demás. Y la temperatura máxima en esa temporada va a ser aquí tenemos 30, 31, 32, 33 y así sucesivamente. Entonces, para recorrer esta matriz e imprimirla, consistirá en posicionar en la primera fila, obviamente igual a 1, y recorrer todas sus columnas. ¿Están viendo acá? Vamos a recorrer todas las columnas, desde J igual a 1 hasta J igual a 4. Es decir, que de la primera fila, entonces el recorrido va a ser así, como la primera imagen que estamos viendo. A posicionarse en la segunda fila y volver a recorrer desde J igual a 1 hasta J igual a 4. Ya estamos viendo aquí que el recorrido va a ser por fila.
y repetir esta operación hasta llegar a igual a 12. Recuerde que es una matriz de 12 por 4. 12 filas, 4 columnas. Por cada fila debo recorrer las 4 columnas. Entonces se va a hacer de esta manera. ¿Estamos viendo? Las filas y por dentro va a ser las columnas. Así que cada vez que se termine la operación de la columna va a cambiar de fila. Más o menos sería así en algoritmo o en pseudocódigo. Se utilizarían dos for de igual a 1 hasta 12 y j de igual a 1 a 4. Se imprimen los valores que están dentro de las posiciones y j y luego le damos cerrar las llaves respectivas de los for que se crearon. Aquí estamos viendo otro ejercicio. Este caso es de lenguaje Java. Lo pueden saber porque se está declarando de esta manera. Entero B, corchetes, y va a ser new entero 3, 3. En la posición 3, hay 3 columnas y 3 filas. 3 filas y 3 columnas. Utilizamos el for y hacemos que si I igual a J y B igual a J, E va a ser igual a 1. Si no, va a ser igual a 0. Aquí lo que estamos haciendo es haciendo una columna, colocando 0 en todas las posiciones, excepto en la diagonal principal de una matriz de 9. Y aquí tenemos otro ejercicio parecido en este lenguaje C, en la cual tenemos lenguaje C, porque vieron la diferencia cómo se declara aquí las variables de declaración de la cuestión, de la matriz. Y entonces, matriz que va a ser entera de 3 por 3, accedemos a ella a través de los for, I para las filas, J para las columnas, y le vamos a hacer lo mismo, que en la posición que sean, que I, J sea igual, que J sea igual a I, o I sea igual que J, se le va a colocar la posición 1. De lo contrario, los demás van a ser 3. De lo contrario, 2. Entonces, aquí le estamos viendo la cuestión, se cierra, y aquí vemos la operación que se está resultando. Si ven, es bastante sencillo. Si ven, esto lo estoy haciendo explicando de manera muy fácil, ¿no? Pero la programación orientada a objetos se maneja de la misma manera. No hay mucha ciencia. La diferencia es que tenemos que utilizarlo dentro de los diferentes métodos que se desarrollan dentro de la misma programación orientada a objetos. Por lo menos dentro de una función o un procedimiento o dentro de un método que se cree, ustedes pueden crear tantas vectores que se van a guardar elementos y luego se van a pasar esos vectores como punteros a otras funciones y pueden jugar con eso. Iniciación de las matrices. ¿Cómo podemos inicializar las matrices? Igual que el ejercicio que la clase pasada, de la diapositiva pasada con vectores, se pueden hacer de varias formas. Se puede hacer de manera directa o se puede hacer de manera de que el usuario lo vaya colocando. Este ejemplo es más que todo directo, de cómo se puede inicializar una matriz. Aquí estamos hablando de una tabla de 2 por 3. 2 filas, 3 columnas, en las cuales estamos asignando a esos valores. 2 por 3 son 6 valores. Entonces tiene que haber 6 valores acá. 51, 52, 53, hasta el 56. Otra forma es dándole posición por posición, asignando posición por posición, que el valor 0, en la posición 0, 0 va a tomar el valor 51, en la posición 0, 1 va a ser 52, y la posición 0.2 va a ser 53. Aquí en la posición 1, 0 va a ser 52 y así sucesivamente. Otra manera de inicializar es de esta manera. 2 filas, 3 columnas. Aquí están las 2 filas. La primera fila va a tener estos valores del 51 al 53 y la segunda fila va a tener los valores del 54 al 55. Ojo, con el uso respectivo del buen uso de las llaves. Recuerden que a veces el uso de las llaves en programación trata de confundir y da unos pequeños problemas. Y otra manera de hacer, de inicializar variables es este método. Bueno, este es el mismo ejemplo que estamos viendo acá de cómo se puede inicializar. Aquí estamos viendo la otra forma. Bueno, aplicaciones de los lenguajes de programación orientada a objetos. En este caso, en Java.
Si ven, lo vimos un ejemplo arriba. El lenguaje Java, tenemos que primero, recuerden que aquí se utiliza la misma característica de un vector. Tiene que hacer el mismo tipo de datos. En este caso va a ser entero. Se usa doble corchete, la variable, y va a ser igual a new, y se colocan los valores dentro de los corchetes respectivos de las filas y las columnas. Esto igual que ha parecido al vector, la diferencia es que aquí va a utilizar lo que son los elementos de las filas y la columna. Otra manera de asignación de valores o de declaración de variables sería de este método, entero, notas, y colocando los valores de lo que vamos a tener aquí, la construcción de la matriz, tal como aparece acá en el último acá. Le podemos colocar de esta manera también en Java. Un ejercicio sencillo también en Java, trabajando lo que son matrices. Este es un ejercicio bastante, si lo pueden realizar ustedes mismos, lo pueden comprobar. Si ven, es un ejercicio bastante corto, en la cual pueden trabajar lo que es la declaración de variables. Si están viendo, aquí estamos declarando una cadena de caracteres. La variable va a ser estaciones, las estaciones del año, y está haciendo una matriz. Y aquí le estamos asignando que esa matriz va a ser de un 2×2. ¿Están viendo cómo se le declara las matrices en Java? Y bueno, y lo de la asignación le estamos diciendo que en las posiciones de respectiva, en la posición 00 va a ser otoño. En la posición 0,1, perdón, 0,1, es decir, en la columna 0, en la fila 0, en la primera columna, va a tener, bueno, esto en la segunda columna, verano. En la primera fila y primera columna, invierno. En la segunda fila y la segunda columna, primavera. Recuerden que estoy diciendo primera a que estén en la posición 0. Recuerden que estamos trabajando desde 0 hasta 1, pero son dos posiciones. Entonces, cuando mandamos a imprimir las posiciones que le hemos asignado valores, saldría esto como resultado. ¿Estamos claros? Una breve descripción de cómo se trabajaría matrices en Java. Como ya le dije, matrices se puede trabajar como lo hemos hecho como se ha hecho de manera estructurada. La diferencia es que aquí vamos a trabajar de manera con objetos y con valores anidados o en métodos. Y si vamos a pasar en tanto vectores como matrices de un método a otro método, tenemos que aplicar son punteros. Bueno, con PHP es algo parecido. Vamos a utilizar acá. Ajá. Entonces, si vamos a utilizar el de la variable animal, ¿qué tipo de animal vamos a guardar dentro de una lista de un arreglo? Bueno, declaramos animal, usamos la función arreglo, y dentro de ese arreglo tenemos a perro, gato, lombriz, burro, murciélago, cocodrilo. Y cerramos este arreglo. Y luego imprimimos aquí con esta palabra reservada que es eco. Imprimimos cuál es el animal que queremos obtener de esa matriz. En la posición 00, obviamente va a ser perro. Y en la posición 2, en la segunda fila, primera columna, segunda fila, sería aquí. Murciélago sería lo que saldría aquí. Y aquí sería perro. Bueno, y aquí otra manera de inicializar o recorrer una matriz sería de esta manera. En PHP colocamos en la posición del animal o de la variable en la posición 0 y le colocamos dentro de esa posición los valores, perro y gato. En la posición 1, arreglo, declaramos el array como la función y declaramos acá los valores que van dentro de este arreglo también. Y así sucesivamente. Bueno, aquí estamos viendo un pequeño código variando también, declarándolo y haciendo el recorrido. Aquí estamos viendo que del listado, más o menos se trabaja de esta manera igual con Python. Pero recuerden que Python es con NumPy. Numby, algo así parecido. Entonces tenemos que el listado va a ser el arreglo. Y dentro del arreglo se va a guardar en la posición, en la fila, Ana, Alberto, Amancio y Andrea. En la segunda fila, Baltasar, Bartolo, Barcilo.
Y en la tercera fila, César, Carlos, Cristina. Así que es una matriz de 3×4. Para hacer ese recorrido, vamos a hacer que utilizamos la palabra no for, sino for each de listado y lo vamos a hacer por fila. Y aquí tenemos que la fila por nombre. Y aquí vamos a sacar, cuando vamos a imprimir, va a hacer recorrido y va a imprimir todos los nombres que se encuentran por cada una de las filas saltándose las columnas. Entonces, va a hacer un recorrido por el listado y va a revisar los nombres que tienen por cada lista, por cada fila de la lista que se ha creado. Y bueno, aquí tenemos otro código bastante corto también por PHP que lo pueden practicar ustedes, en las cuales tenemos productos y dentro de productos tenemos lo que son los bolígrafos azul y aquí dentro de ese bolígrafo azul tiene lo que es la marca, el precio y la referencia. El pegamento y tenemos lo que es también la lista de lo que hace referencia a ese pegamento. Para hacer recorrido, tenemos que hacer el recorrido del producto al producto que le estoy referenciando. Están viendo acá, ¿no? Productos. Y a este producto le estamos diciendo que nos digan cuáles son sus detalles. Entonces vamos a imprimir, va a ser un recorrido por todos los valores que están dentro de los bolígrafos, es decir, dentro de los productos que contiene el arreglo. A su vez, tenemos otro for each que nos está diciendo que nos muestre los detalles de cada uno de esos productos. En este primero nos va a decir los productos, que es bolígrafo y pegamento. Y aquí en el segundo nos va a salir los detalles de cada bolígrafo y de cada pegamento. Bueno, eso es eso es todo por el momento. Vamos a ver ahora la práctica o algunas prácticas básicas de lo que es las matrices, aparte de lo que el ejercicio que le estoy colocando aquí ahorita. Vamos a hacer una pequeña práctica en el próximo apartado. Bueno, nos vemos allá.